Vamos a continuar con la segunda parte del módulo 7 y en esta oportunidad vamos a seguir con los verbos, serían los tiempos verbales. Tenemos en pantalla los tiempos verbales, en este caso el presente simple. Traté de esquematizarlo lo más didáctico posible para que ustedes puedan comprender que en inglés vamos a tener, por ejemplo, en la oración afirmativa, voy a empezar dando la estructura, después los ejemplos, así vamos a entenderlo de una mejor manera. Tenemos en la oración afirmativa, donde el sujeto, vamos a tener dos clases de sujeto, he, she e it. Vamos a llamar a esta clase de sujeto del grupo 1 y el sujeto del grupo 2, I, you, we y they. En este caso vamos a tener la oración afirmativa que va a ser sujeto, cualquiera de estos dos grupos, más el verbo. Si hablamos de estos sujetos, el verbo va a estar en plural. ¿Qué quiere decir? Que al verbo se le va a agregar la terminación s, es o es, convenientemente, dependiendo de la terminación y las reglas de pluralización verbales que, por supuesto, están en el material. Cualquier duda, a consultar. Si vamos a hablar del otro grupo de sujeto, voy a tener el sujeto, I, you y they, o sea, del grupo 2, más el verbo en infinitivo. En este caso, el verbo va a quedar tal cual se lo presente, no va a haber ningún tipo de cambio. Hay que tener la precaución cuando se habla de estos tres tipos de pronombres personales, podríamos decir que reemplazan a los sujetos. Si hablo de un varón va a ser he, si hablo de una mujer va a ser she, si hablo de un animal, de una cosa, va a ser it. La oración negativa, voy a tener el sujeto del grupo 1, como habíamos hablado, he, she o it, más el das. En este caso es el auxiliar que se va a utilizar con los sujetos del grupo 1, más el not y el verbo en infinitivo. Si hablamos del grupo 2, la negativa va a ser el sujeto más los pronombres personales del grupo 2, que es I, you, we, they, más el auxiliar do, más not, más el verbo en infinitivo. En esta forma, en la negativa, vemos que obviamente tiene que estar la negación, que es el not, y el verbo está en infinitivo para los dos grupos de personas. No hay inconveniente. Sí tenemos que tener la precaución de que al negar coloquemos el auxiliar correspondiente a nuestros respectivos sujetos o pronombres personales que lo van a identificar. En el 1 va das y en el 2 va do. La oración interrogativa, tenemos que tener la precaución, lo mismo que la negativa, pero primero comenzaremos con el auxiliar, la interrogación, ya sea con do, si hablamos del segundo grupo, o empezamos con el das, si hablamos del primer grupo, más el sujeto, ¿sí? 1 o 2, más el verbo también en infinitivo. Ahí tenemos un ejemplo. Mr. Black play soccer every day. El verbo es el que siempre va a estar entre paréntesis, es el verbo principal, está en infinitivo sin conjugar. Aquí sería jugar. En afirmativo digo, he, como es del primer grupo, sabemos que el verbo va en plural, he plays, en este caso le agrego la s, soccer every day. La negativa, he does not play soccer every day. Aquí ya el verbo no tiene más la s como en el primer caso. El verbo va a quedar en infinitivo, como habíamos dicho en las estructuras. Y la interrogativa, primero va el auxiliar, das, luego va el sujeto, que está reemplazado en este caso por el pronombre personal he, y luego va play, el verbo otra vez en infinitivo. Aquí yo reemplacé a Mr. Black, que es el señor Black, por un pronombre personal he. Si sería una señora, sería she, si sería mi perro, mi gato, el árbol, la casa, sería it. El presente simple, ¿para qué se utiliza el presente simple? Como dice, es un presente simple, se utiliza para todos los días, para acciones habituales, rutinarias, de horarios, para acciones que se realizan en forma habituales. El presente continuo. Acompaña al verbo el auxiliar to be, en este caso am, is o are, y la terminación del verbo principal con ing. Ando, endo sería la traducción del castellano.
en todas sus estructuras, ya sea afirmativa, negativa o interrogativa. Por ejemplo, en el verbo read, voy a dar la oración Carla read a magazine now. Read es el verbo. Siempre, esta va a ser la estructura. Carla, mi sujeto. Como Carla es she, va a ir el auxiliar is. Reading, agregamos la terminación ing a mi verbo. A magazine now. La negativa, Carla is not o isn't reading a magazine now. Vemos que en la negativa solo agrego la negación porque lo demás queda exactamente igual. Y la interrogativa voy a dar vuelta, el auxiliar va a pasar en primer lugar, luego el sujeto de quien estoy hablando y el verbo también queda de la misma forma. No hay ningún cambio, solamente tenemos que tener la precaución de agregarle la terminación ing a nuestro verbo. Antes de pasar a este tiempo, quería comentarles que el presente continuo se utiliza para acciones que se realizan en el momento en que la persona está hablando, está realizando una acción. Generalmente va acompañado por expresiones de tiempo como now, como en este caso, ahora, at present, en el presente, at this moment, en este momento, y expresa, es el verdadero presente, es el presente en que me dice el momento que yo estoy hablando, que estoy haciendo una acción, como por ejemplo ahora yo le estoy explicando el presente continuo. También se puede utilizar el verbo, este tiempo verbal, perdón, para expresar acciones del futuro, pero con un sentido de una realización muy pronta, como por ejemplo puedo decir, este fin de semana estoy festejando mis 15 años, este fin de semana estoy viajando a la ciudad de Corrientes. Esos son los usos más apropiados de este tiempo verbal. Ahora sí continuamos con el pasado simple. El pasado simple es aquel tiempo, como dice, es pasado. Es algo que empezó, terminó, tiene su fecha de vencimiento, como se dice, empieza en un tiempo y termina. Ya no hay vuelta atrás. Es un tiempo que vamos a ver que vamos con algunas expresiones de tiempo, como por ejemplo last night, la noche pasada, the other day, el otro día, yesterday, ayer, 2 months ago, hace 2 meses, empezó y se realizó cierta acción. Este tiempo también tiene su estructura y, por ejemplo, en la estructura afirmativa voy a tener mi sujeto, que como yo les digo, ese sujeto, por ejemplo, María, Carlos, el señor Smith, cualquier sujeto que sea, yo puedo reemplazarlo por un pronombre personal. I, he, she, it, you, we o they. Luego va el verbo. Ese verbo va a ir en la segunda columna si es un verbo regular para indicar el pasado de la acción, o bien el verbo va a tener la terminación ed si es un verbo regular. Por lo general, ¿cómo voy a determinar si es un verbo irregular o regular? Cuando ustedes hagan los trabajos y vean las columnas de verbos que están en el material o bien en todos los diccionarios bilingües, al principio o al final del diccionario van a encontrar la lista de verbos irregulares. Si ese verbo, si la raíz de ese verbo no aparece en la columna del infinitivo, quiere decir que es un verbo regular y simplemente van a tener que agregarle la terminación ed para que exprese esa acción que ustedes quieren expresar en pasado. La negativa es el sujeto más el auxiliar did más not más el verbo en infinitivo. Y la interrogativa, como en todos los tiempos verbales, primero se comienza con el auxiliar, luego el sujeto y luego va el verbo también en infinitivo. Mi signo de interrogación, que no nos debemos olvidar obviamente, si no estaríamos hablando de una interrogación. Por ejemplo,
el verbo go, que es el verbo ir, y es un verbo irregular. Si ustedes ven en la lista de verbos, por orden alfabético, están en la lista de los verbos generalmente, van a ver que van a tener en sus 3 columnas el infinitivo, luego la segunda columna went y la tercera columna gone. Por ejemplo, digo Peter go to the club y puedo agregarle cualquier terminación, the other day, 2 months ago, yesterday, el otro día, hace 2 meses, ayer, cualquier terminación que puede ir tanto al final como al principio de la oración. Entonces, voy a hacer una oración afirmativa. Peter, como dijimos anteriormente, ¿sí? El sujeto más el verbo, en este caso en segunda columna. Sujeto más verbo en segunda columna porque estamos hablando de un verbo irregular. La negativa, Peter did not go. Sujeto más el did, más el not, más el verbo en infinitivo, o sea, sin conjugar. Y la interrogativa va el auxiliar, did, más el sujeto, Peter, o puede ser he, en este caso porque es él, más el verbo en infinitiva que es go.